Muy buenos días, es un privilegio estar esta mañana acá con ustedes y creo que después de haber escuchado al doctor Chamorro, lo que la mayoría de mujeres tienen en mente es, ¿qué es? O lo que las feministas han venido reivindicando durante muchos años, mujeres al poder. Todo lo que él nos estaba explicando es lo que las feministas utilizan y dicen, es por ello que nosotros necesitamos que hayan más mujeres al poder, porque si en este contexto no cambiamos esa realidad, los hombres nos siguen dominando. Y eso es lo que ha utilizado Naciones Unidas, la potencia, la fuerza, la convicción, el coraje y el amor de la mujer. Porque cuando la mujer agarra un tema, se apasiona y hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Por eso es de que en esta mañana se ha titulado la conferencia El efecto dominó, porque cuando nos dan una serie de ideas, se va estructurando un proceso y de ahí va cayendo paulatinamente en todas las esferas de la vida económica, política, social y cultural del país, pero también en algo que es muy importante y es nuestra convicción, es en nuestra fe, que es en lo que vamos a ir viendo más adelante, cómo esta ideología de género nos viene afectando. Por ejemplo, cuando la ONU empieza a definir su estrategia de género, ellos parten de una premisa fundamental. No nos importa qué clase de matrimonio exista en esta tierra, en este planeta. Puede ser un matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, hoy que hay matrimonios más ampliados y que van a concluir posiblemente, si se permite, en lo que el doctor decía, en esas relaciones como tribales, de tribus que existían hace muchos años. Pero esta estrategia tiene como objetivo fundamental destruir la familia, destruir la sociedad y destruir nuestra fe. Pero la ONU, ¿cómo trabaja? La ONU trabaja de una manera muy fina, muy especial, que nadie se da cuenta hasta que ya la tiene visible. ¿Y por qué? Porque ellos hacen estrategia, porque ellos han identificado, ellos estudian a todas las poblaciones, ellos estudian cuál es el pensamiento de la iglesia bautista, de la iglesia del Nazareno, de la iglesia metodista, de la iglesia centroamericana, de todas. Ellos hacen un análisis exhaustivo de cada una de las personas y estudian cuáles son sus fortalezas y estudian cuáles son sus debilidades. Y por eso es de que nos atacan sin que nosotros nos demos cuenta. Y entra la ideología de manera suave a través de las escuelas, a través de las políticas, a través de las personas. Pero la ONU también trabaja a través de las instancias gubernamentales. ¿Por qué? Porque le venden la idea a los gobiernos de que es fundamental incluir, por ejemplo, a la mujer en el desarrollo. Y hoy por hoy, desde 1950, se han venido desarrollando una serie de estrategias donde le dicen a los gobiernos, miren, ustedes no deben de ser injustos, ustedes deben de incluir a la mujer en el desarrollo. Y lo vemos aquí en Guatemala. En los años 50 estuvo USAID con una estrategia de ¿qué? No sé si ustedes se recuerdan, pero USAID utilizó las poblaciones del altiplano de las Verapaces, no solo en el tema del empoderamiento, sino que tratando de evitar la maternidad. Hizo campañas masivas prácticamente de esterilización. Si ustedes se dan cuenta y revisan las estadísticas de ciertas poblaciones indígenas, una disminución de la natalidad durante muchos años. Y eso no se dijo, como tampoco se les está diciendo claramente a los padres del día de hoy que la vacuna del papiloma humano que se les está colocando a las niñas de 10 a 12 años que no han tenido su primera relación sexual tiene efectos adversos. Y eso no se lo están diciendo a los padres. Y no nos hemos enterado ni hemos analizado esas implicaciones que pueda tener en el presente y en el futuro de la salud de esa niña. Pero les decía que
por ejemplo, Naciones Unidas utiliza las instancias gubernamentales. Más adelante les voy a explicar un poco más. Utiliza a las organizaciones de mujeres, utiliza a la academia, utiliza a las organizaciones feministas, LGTBI, ambientalistas. Yo soy economista y trabajaba en una institución bancaria de Guatemala. Por motivos de trabajo, nosotros teníamos que hacer el análisis de lo que se llama el sistema de la contabilidad nacional. Y empezó a hablarse del trabajo doméstico no remunerado. Y era necesario que uno investigara y aprendiera un poquito más cómo era que las mujeres contribuíamos a la economía del país. Y empecé a involucrarme en este tema más o menos desde 1994. Y para mí era una fascinación estudiar a todas las feministas y que ellas le decían a uno una serie de cosas que eran visibles, porque no vamos a negar que ha habido opresión, no vamos a negar que ha habido discriminación y que ha habido marginación. Yo provengo de Alta Verapaz y ahí las relaciones humanas son muy diferentes, por ejemplo, a las relaciones humanas que se dan en el altiplano guatemalteco y son diferentes a las relaciones humanas que se dan en los conglomerados de Izabal o de Petén, igual en el oriente del país. Entonces viene Naciones Unidas y utiliza una serie de estrategia que se va diseminando en el mundo a través de las conferencias mundiales, a través de las conferencias de población y desarrollo, a través de las conferencias regionales de la CEPAL y a través de las conferencias especializadas de la OEA. ¿Qué pasa con las conferencias mundiales? Miren qué emoción se siente cuando uno no conoce la totalidad de la situación de estar participando en una convención. Son miles de mujeres, de verdad, con una energía, con una pasión, y uno entra a una sala y están hablando del tema económico, al otra del tema ambiental, y todas con una serie de demandas. Y es muy interesante escuchar todo eso. Y Naciones Unidas lo hace, y es cuando empieza a manipular esa realidad de opresión, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de participación, es la que Naciones Unidas manipula para irla introduciendo paulatinamente dentro de la ideología de género y alcanzar su objetivo, que es lo que hemos dicho, destruir a la familia. Bueno, en las conferencias de población y desarrollo, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de la Conferencia de Población y Desarrollo es el control de la natalidad, promoción del aborto, promoción del matrimonio homosexual, promoción de la eutanasia y de otras cosas más. En las conferencias regionales de la CEPAL se vuelve a hacer énfasis, pero ya se hace, como ellos dicen, tropicalizándolo. O sea, yo voy representando a Guatemala a esa conferencia y yo tengo que regresar aquí y tengo que adaptarlo al contexto de Guatemala, para adaptarlo a mi situación. Y en las conferencias especializadas de la OEA, lo que sucede es que como la OEA tiene el mandato para toda América Latina, entonces la OEA se empodera y trabaja a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo esto ya casi como un mandato. Pero si ustedes ven en todos los documentos que ellos elaboran, hay un apartado donde dice, los estados pueden o no adoptar estas convenciones. Los estados pueden o no adoptar lo que aquí se dice. Perdónenme, pero eso no es así, porque dentro de todos los documentos y como está redactado en lo que se conoce como lenguaje inclusivo, está ya tácitamente uno aceptando como representante de país todo lo que ahí está consignado. Después viene acá a Guatemala y ya es que se deposita en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo tiene que llevar al Congreso. Y ahí es donde están las diversas organizaciones insistiendo para que esto se apruebe. Es increíble, pero la ideología de género está metida hasta en la ley, esta iniciativa de ley
que se está analizando ahorita, que es de la infraestructura vial. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Qué tendría que ver ahí? Y tiene que ver mucho, pero nosotros no lo vemos porque nosotros no nos enteramos, porque nosotros no nos informamos, porque nosotros no participamos. Miren, mis estimados hermanos, nosotros como cristianos hemos estado muy cómodos. De verdad, qué rico se siente alabar a Dios. Uno siente cuando uno está en iglesia que uno está debajo de una campana de cristal y que tiene toda la protección del caso. Y es cierto, Dios nos protege, pero allá afuera hay un mundo que está tratando de destruirnos. Y si no despertamos y si no tomamos las medidas necesarias, nosotros después no vamos a poder proclamar nuestra fe. No les voy a entrar en detalle de todas estas conferencias que hay, porque han habido, miren, desde 1975 a la fecha, han habido una cantidad de conferencias, pero tal vez la más importante es no es que no sean importantes las demás, pero cada una de las conferencias va metiendo nuevos elementos en las mismas y va metiendo más demandas de las mujeres y se van uniendo más grupos para presentar estos casos. Y entonces, tal vez la que tiene mayor representatividad fue la cuarta conferencia mundial que fue en Beijing en 1995 y que fue adoptada de forma unánime por 189 países y constituye un plan para empoderar a la mujer en la política mundial de la igualdad de género. Pero esta conferencia también tenía un plan de acción o una plataforma de acción que eran los objetivos estratégicos para que las mujeres fueran alcanzando ese logro en 12 esferas. En 12 esferas que estaban, por ejemplo, consideradas la educación, la salud, la participación política, el acceso a los recursos económicos, el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que nadie en esta sala se opondría al proceso de empoderamiento de la mujer, porque nosotros necesitamos que las mujeres tengamos buena salud. Nosotros necesitamos que las mujeres tengamos salud, educación. También, como familias, nosotros tenemos derecho a no tener violencia en nuestros hogares, porque la forma de violencia es lo que afecta a nuestros hijos. Miren, cuando las relaciones de pareja se dan y existe violencia, nuestros hijos son esas esponjitas que lo perciben y que lo replican, lo multiplican de una manera exponencial en el entorno en el que ellos estén. Entonces, uno de los caballitos de batalla que las mujeres han reivindicado durante mucho tiempo es el derecho a una vida libre de violencia. A mí me tocó ser presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer. Siendo presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer, uno de los argumentos principales que se estaba manejando ahí eran las diferentes clases de violencia que se manejan y por eso se reivindica la Convención de Belén do Pará y por eso la mayoría de países latinoamericanos tienen la ley para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, tienen la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Los países, cuando aprueban la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, lo hacen de buena fe, lo hacen precisamente porque se necesita erradicar la violencia. Y nosotros dentro de nuestras iglesias no podemos cerrar los ojos que hay dentro de nuestras iglesias mucha violencia intrafamiliar. Pero cuando estuve como presidenta de la CIM, a mí se me pedía dentro de los textos que teníamos que aprobar ese año, que aprobáramos el aborto, porque el aborto se considera como un hecho de violencia en contra de la mujer y así es. Las mujeres reivindican su derecho al aborto y utilizan este elemento del aborto forzado como una de las causas principales.
Yo les decía en ese momento, cuando me negaba como presidenta prácticamente a aceptar la aprobación, que cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino que está enseñando a usar la violencia para conseguir lo que quiere, y que eso es el mayor destructor del amor y no es un constructor de la paz. Sin embargo, es parte de la lucha que existe actualmente, la reivindicación a favor de lo del aborto. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros nos encontramos hoy por hoy como país, la preocupación que nos aqueja a todos los que estamos acá y a los que estamos interviniendo en este panel es que la ideología de género ya está presente en todas las esferas políticas, económicas, sociales y culturales del país. En el Ministerio de Educación está en los textos donde se está orientando a los niños sobre el ejercicio de su sexualidad, donde se les está diciendo de que pueden hacer una práctica de su sexualidad a su conveniencia. Y nosotros los padres no hemos hecho nada para revisar estos textos. Hay muchas instituciones del Estado de Guatemala que hoy por hoy están impulsando la ideología de género. Una de ellas es la institución la cual yo presidí, que fue la Secretaría Presidencial de la Mujer, porque es la instancia que supuestamente reivindica los derechos de las mujeres, y sí lo hace. Y sí es válido el empoderamiento económico, y sí es válido el que hayan encadenamientos productivos, acceso al crédito, acceso a los recursos para las mujeres. Pero lo que no se vale realmente es que a través de ese proceso se quiera introducir el aborto. Tampoco se vale que a través de esos procesos se quiera introducir la eutanasia. Tampoco se vale que se quiera introducir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, porque con eso lo que están haciendo es destruir. Entonces, el llamado que les hago yo esta mañana, estimados hermanos, es infórmense. Miren, en el Congreso de la República hay una serie de iniciativas de ley que en ellas está introducido estos elementos. Los quieren hacer vigente de una u otra forma y la Iglesia no se ha manifestado. Pero si se aprueba esto, también se va a aprobar que las iglesias ya no puedan ejercer la libertad de culto. Tampoco las iglesias van a poder amonestar a las personas que estén cometiendo faltas a la moral y a la ética. En Canadá ya fue aprobado que los hombres adultos puedan tener relaciones sexuales con una criatura, sea hombre o mujer, de 3 años. En Guatemala ya está también tratándose de imponer esto. México ya lo aprobó. Si lo aprobó México, ¿qué hace falta para que nosotros lo aprobemos? Casi nada, porque las organizaciones feministas, las organizaciones LGTB son fuertes y algo más, tienen una cantidad enorme de millones de dólares a su disposición, pueden hacer lobby, pueden tocar la conciencia de los diputados o la pueden comprar. Pueden tocar a muchas personas comprándola. Cuando fui secretaria presidencial de la mujer, a mí me lo intentaron hacer. A mí me pidieron, por ejemplo, que en la reunión de Montevideo yo aprobara también estos puntos. Lo que me decían era, mira, ¿cuánto te falta para que el gobierno al cual sirves tú termine? ¿Tanto tiempo? Bueno, entonces, si cuando tú llegues a tu país, tu presidente te despide, nosotros, o sea, el sistema de Naciones Unidas, te damos trabajo. Iba a tener un sueldo que jamás en la vida me habíamos imaginado. Yo hice números cuando me hicieron la propuesta y yo decía, me están ofreciendo un contrato por 5 años. Voy a tener un dineral enorme. Con eso yo voy a poder cubrir un montón de cosas. De verdad hubiera podido pagar mi casa, hubiera podido tener un carro nuevo, hubiera podido… yo me imaginaba esa noche lo que ustedes no se imaginan. Fue hacer números y números y el seguro médico y los viajes y todo lo que iba a tener era sumamente atractivo. Era una oferta muy interesante y simplemente lo único que tenía que hacer era negociar mi conciencia.
ponerle precio a mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo había puesto reservas para que el país no pudiera adoptar eso. Me lo dijeron la noche anterior y al día siguiente yo tenía que dar la respuesta. Cuando yo voy y les digo, ¿qué decidiste? ¿Te vienes con nosotros? Mira, las opciones que tienes es irte a Panamá, que te queda cerca de Guatemala, estás a 2 horas, México a hora y pico, o si te quieres ir a Colombia también tienes eso, o te quieres ir a Nueva York o a otro lado. Gracias, les digo, miren, ya lo pensé. Y me parece sumamente atractivo todo esto y estoy muy agradecida por la consideración. Ellos se sintieron emocionados cuando yo les di esa respuesta, pero no puedo aceptar. No puedo aceptar porque eso significaría vender mis principios, vender mis valores y vender mi fe. Y yo no quiero regresar, por ejemplo, a mi país y decirle a mi mamá, fíjate, porque de verdad ella es la que me interesaba más que todos, decirle a mi mamá, mira mamá, fíjate que acepté tal cosa y me voy a ir a tal lado. Porque eso realmente hubiera sido matar a mi madre. Porque eso hubiera sido decirle a mi mamá, mira, todo lo que tú nos diste a nosotras cuando éramos pequeñas no sirvió de nada. Y por eso, pero también, porque yo cuando entré a gobierno le dije a mi jefe inmediato, que era el presidente, mire, le dije, yo vengo aquí, en primer lugar, a servir a Dios. En segundo lugar, vengo a servir a mi país. Y en tercer lugar, voy a servirle a usted y seguir sus indicaciones una vez y estas sean apegadas a la ley. Yo tuve la gran ventaja, gracias a Dios, que el presidente de ese entonces respaldó todas las acciones que se hicieron para evitar que al país entrara el aborto, entrara el matrimonio homosexual, entrara todo este tema de la eutanasia. Y la invitación que yo hago, mis estimados hermanos, es, por favor, a que nos unamos. Créanme, no es fácil. Uno paga costos enormes. Cuando yo me negué a aceptar esto y cuando yo me retiré voluntariamente de la posición en la que tenía, no crean que me ha sido fácil conseguir trabajo. Ha sido una situación bien difícil. ¿Y saben por qué? Porque Naciones Unidas es una entidad que tiene mucho poder, sus diferentes agencias tienen muchos contactos y lo sacan a uno en una especie de lista negra que lo circulan alrededor de todos lados. Entonces vengo yo y quiero aplicar al Banco Mundial hace el checklist y aparece que yo no soy sensible a la ideología de género. A mí me decían cuando asumí el gobierno, la peor decisión que tomó el presidente de turno es haber designado en la Secretaría Presidencial de la Mujer a esa señora, porque ella es una fundamentalista, es una retrógrada, es una persona misógena, es una persona que no valora a las mujeres y no es cierto. Yo amo, yo respeto, yo valoro a las mujeres y trabajo de verdad con convicción para hacer la diferencia por ellas, pero no voy a trabajar para que ellas sigan pecando, para que ellas caigan en el pecado del aborto. Yo en ningún momento de verdad podía, ni voy a, y en el nombre de Dios, nunca voy a aceptar que sea aprobado el aborto, porque de verdad lo que yo les decía hace un rato, si yo estoy enseñándole a una mujer a matar a su propio hijo, nos podemos matar entre nosotros sin ningún problema, porque algo que uno, miren, el privilegio de la maternidad es algo tan hermoso, de verdad, es algo tan hermoso y por ello, por nuestros hijos, porque nosotros queremos que nuestros hijos tengan la clase de familia que nosotros tuvimos, o sea, una familia constituida por un padre y una madre. Imagínense ustedes qué tipo de familia sería que 2 caballeros tuvieran a sus hijos. Pero, ¿qué tiene que hacer entonces la iglesia? Nosotros tenemos, insisto, que informarnos, tenemos que participar,
tenemos que proyectarnos y tenemos que estar vigilantes, así como atalayas. Miren, la amenaza ya no es que va a venir, la amenaza ya la tenemos aquí, pero entonces hagamos lo que sea necesario para evitar que esto se ramifique más. Esto es como un pulpo, pues cortémosle los brazos. Y eso lo puede hacer la iglesia porque la iglesia tiene poder, porque la iglesia tiene a Cristo y porque nosotros servimos a Cristo y nosotros debemos de seguir sirviéndole a Él, haciendo lo que sea necesario para que su palabra permanezca y que nuestros hijos y que nuestros nietos también tengan acceso a esa palabra. No queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan ideologías que son equivocadas, porque destruimos a nuestro país también. Hagamos la transformación que sea necesaria. No nos volvamos como es el resto de la sociedad. El mundo de hoy, ¿qué hace? Miren, privilegian la boda más que el amor. Ustedes ven que el mundo de hoy privilegia más el servicio funerario que el amor que se le tenía a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos casi una sociedad del envase, que valoramos más la presentación que el contenido. Yo quiero que nosotros, los cristianos, seamos diferentes. ¿Por qué? Porque tengamos en nosotros la esencia de Cristo y que sirvamos a ese Cristo que está vivo, a ese Cristo que hace un rato alabábamos, a ese Cristo que decíamos que está viviendo en nosotros. Manifestemos que verdaderamente Cristo vive en nosotros, haciendo lo posible para que la ideología de género no nos afecte más. Pero hagamos nuestro esfuerzo. Estamos próximos a tener elecciones en el país y la situación, hermanos, es complicada. Si ustedes se dan cuenta, quiénes van en los primeros lugares de los listados de diputados, de los partidos de izquierda, se van a encontrar que hay personas homosexuales, que hay personas lesbianas, que hay personas que van al Congreso a tratar de que en los próximos años la ideología de género entre en todos los espectros del país. Tengamos cuidado al momento de votar por quién lo vamos a hacer y informemos a las personas, porque eso no nos afecta solo a los cristianos evangélicos, afecta también a los señores cristianos de otras iglesias. Y es importante también que los cristianos participemos. La iglesia, las diferentes iglesias pueden hablar con el presidente electo y decirle, por favor, que tenga cuidado a quién coloca en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una institución clave, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Guatemala tiene en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, delegación permanente, y es ahí donde se gestan, donde se cuecen, donde se formulan las estrategias que vienen a través de todos los programas que vienen al país. La cooperación internacional viene y dice, si ustedes vamos a apoyar la carretera X, pero si ustedes no apoyan la ideología de género, entonces no los apoyamos. Ese es el condicionante que da la cooperación. Voy a aprobar el préstamo para financiar la desnutrición materno-infantil que lo da el Banco Mundial, sí, pero ahí viene también condicionado que se apoye la ideología de género. Entonces tenemos que pedirle a nuestras autoridades que por favor lean, revisen los documentos y que no los firmen tan a la ligera. Entonces, insisto, la iglesia evangélica debería de buscar los espacios necesarios para acercarse a los candidatos y hablarles y decirles que dentro de sus equipos de trabajo se fijen en quién nombran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en la Secretaría Presidencial de la Mujer, en la Secretaría de la Juventud, en las SBET, y así hay una serie de instancias y la iglesia debería de, en serio, pero así con convicción, estar presente y vigilante para que no sintamos
más presión nosotros. Tal vez nosotros ya no nos vayan a cambiar, pero señores y señoras, nuestros hijos y nuestros nietos pueden ser muy fácilmente orientados hacia eso. ¿Saben por qué? Porque les dicen, si tú no aceptas la homosexualidad, eres retro, o lo que les dicen ahora, ¿verdad? Que están alejados de la realidad o que son discriminadores o que ejercen violencia. Enseñémosles a nuestros hijos desde las iglesias que esos conceptos que se escuchan en el mundo no son ciertos. Enseñémosles desde las iglesias que Dios desde un principio hizo la diferencia haciendo que el hombre y la mujer somos iguales y que tenemos iguales derechos y responsabilidades. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.